Pues bienvenidos a todos al 8º episodio de nuestro podcast de Mazarrón al Minuto. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar de emprendimiento, de restauración, vamos a hablar de muchos temas muy interesantes para todos vosotros. Y hoy traemos al creador y dueño de Natsu Ramen. Fue un joven estudiante de ingeniería mecánica que quiso traer a la zona del Levante un plato que en su cultura era muy popular. Tras irse a Japón, convirtiéndose en chef experto en ramen, consiguió traerlo a España, aunque le supuso todo un reto. Tardó 6 meses en adaptar un plato para que tuviera el sabor necesario, para que la gente que no había probado nunca o que no había estado nunca en Japón, con ese sabor le transportase a esa tierra. Y 30 minutos antes de que abriera el restaurante ya tenía gente esperando haciendo cola en la puerta. Simón, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has Aquí visto el estamos, estudio? volviendo al pueblo. Y tanto ahora hablaremos sobre eso, Sí. porque bueno, situamos a la gente, eres creador y dueño de Natsu Ramen, Sí, una cadena de restaurantes, podríamos decir, que tiene restaurante en Alicante, en Murcia y en Valencia. sí. Y aparte tiene alguna historia relacionada con Mazarrón también. Sí, yo soy de Mazarrón. O sea, bueno, nací en Salamanca, pero me vine desde muy jovencito, a los 11 años más o menos, aquí a Mazarrón. Y mi padre abrió un restaurante aquí en los años 90. No sé si alguno se acordará de los Sí, que ¿no? ven... Pato Laqueado. ¿Sí? Ahí en Porque Baez. duró hasta que... Sí, duró bastante, pero duró hasta que más o menos llegó la época esta en la que empezaron a montar buffets. Sí. Entonces todo lo que era el restaurante asiático chino clásico empezaron a cerrar, y yo creo que fue hasta el 2005 más o menos. Ya lo vendimos y bueno, pero desde entonces siempre me he quedado por aquí, estudié aquí. Empecé en el Manuela Romero del Puerto. Me gradué en el Antonio Hellín del Puerto. Sí, sí. Y ya después me fui afuera, la verdad. ¿Cuál fue el siguiente pasito que diste? ¿Dónde te fuiste? Me fui a estudiar ingeniería a Cartagena. Ujú. Y bueno, y ahí ya un trotamundos un poquito. ¿Llegaste a terminar ingeniería? Me faltó un par de añitos, pero llegó un momento en el que vi que no me gustaba mucho la carrera, se me estaba complicando, y bueno, lo típico que suele pasar a veces estudiando algo que no te apasiona, pues me fui después a Barcelona, a Madrid y a Asia a trabajar. Y bueno, y después volví para montar el Natsu, que es la empresa que supongo que tenéis cierta inquietud en saber algunas cositas, y digo, bueno, pues vuelvo al pueblo para esta charla. ¿Sigue viviendo entonces en Mazarrón? Mi casa de Mazarrón nunca la he vendido. Es más, mis padres ya están retirados y ellos pensaban en tal, pero no, prefiero que la mantengan porque es un sitio al que siempre me gusta volver recurrentemente de vez en cuando, porque no sé, es como que estoy muy enlazado a este pueblo, y vuelvo cada vez que puedo, la verdad. ¿Cada cuánto sueles venir? Cada 2 o 3 meses vuelvo una vez. Me quedo un día, paso una tarde, doy un paseo por la playa. También porque tengo amistades aquí de la infancia y tal, siempre es bonito volver. Y me transmite bastante como paz, calma. Un sitio donde no tienes problemas para aparcar, no tienes, ¿sabes? Y el sol de aquí, no sé. Y supongo que de aquí a un futuro siempre volveré cada vez que pueda. Sí, porque ahora mismo tú vives en Alicante, nos has Sí. contado, pero bueno, al final tu lugar tranquilo, tu lugar seguro, siempre como donde Sí. más calma puedes encontrar aquí en Mazarrón. Eso. Sí, siempre que el trabajo y tal me lo permite, siempre vuelvo al pueblo y me gusta mucho. Sigue entonces vinculado con Mazarrón de alguna manera. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Mazarrón? Mi mejor recuerdo, supongo que los veranos de los años 2000, que era niño y siempre el puerto siempre estaba lleno de gente, me acuerdo, de madrileños, de gente de fuera, y había mucha vida, muchos bares abiertos, muchos chiringuitos, muchas heladerías. Pues siempre que, si me dices que pienso en una imagen de Mazarrón, siempre tengo esa imagen de muchos turistas, muchos ingleses, muchos holandeses que veranean aquí en los campings. Y bueno, supongo que ese. El verano en Mazarrón. Sí. ¿Y cuál era tu plan de vida a futuro antes de que te embarcaras en esta aventura del ramen? ¿Cuál era el plan? Bueno, nos has contado que estabas estudiando ingeniería, Sí. pero ¿cuál era tu sueño, por así decirlo, en ese momento? ¿Siempre habías tenido el tema de los restaurantes, te había llamado la atención o...? Claro, yo vengo de familia de hosteleros
nací en un restaurante. O sea, básicamente desde que nací ya teníamos un restaurante. Desde los 12 años más o menos, que no sé si esto se puede decir, pero bueno, ayudaba en la empresa familiar, fregando platos. Ya prescrito, ya. Ya prescrito, ya prescrito. Y, siempre he crecido en un restaurante, sé cómo funciona un restaurante, que eso es una cosa que muchas veces hay que entender, porque la hostelería es una profesión muy peculiar, muchas horas, está todo el día con las manos grasientas y es muy sacrificada, que es una cosa que se suele decir mucho, que es muy sacrificada, pero es verdad. Y claro, desde pequeño siempre he estado metido en una cocina, entonces para mí en temas de emprendimiento en hostelería pues no tenía tanto misterio, porque sé más o menos cómo funciona, sé cómo hay que tratar a un cliente o por dónde... Sí, y claro, a partir de ahí que partes de una base, entender un nuevo concepto, un nuevo mercado, un nuevo rango en el que te puedas meter y hacerlo triunfar es relativamente un poco más fácil que para alguien que a lo mejor no entienda de cómo funciona un restaurante o una cocina. Y la verdad es que el Natsu sí que me ha supuesto mucho trabajo y la verdad mucha satisfacción también, porque una empresa hoy en día que funcione bien y que siga un trabajo rítmico, mecánico y tal, es bastante complejo y bastante difícil de conseguir. Y pienso que mi empresa es bastante sana en ese aspecto. Y luego si hablamos de viajes, ¿te gusta mucho viajar? Sí. Y aparte, bueno, ya lo hemos dicho en la presentación, tú el pasito que diste para aprender ramen fue irte a Japón. Sí. A aprenderlo. A ver, yo como ya he dicho, vengo de la cocina, vengo de restaurantes, de familia, de hosteleros y tal. El ramen sí que... La percepción que tenemos del ramen a lo mejor es mucho más abstracta, entonces no mucha gente entiende lo que es el ramen. Y yo sabía que si quería de verdad profundizar en el tema, tenía que absorberlo desde donde nace. Eso es como si tú quieres hacer una paella o un plato típico de aquí en Murcia, el que sea, ¿sabes? Tienes que irte allí y vivirlo. Todo el mundo puede coger la receta y hacerlo en su Claro. casa, pero la verdadera esencia, Sí. todo lo que hay detrás, Sí. que no se ve. En restaurantes no es que veas un vídeo de YouTube y sepas hacer algo, no. Es bastante, creo que el feeling, el entender el producto y tal es bastante más profundo. Entonces sí que entendí que yo sí quería abrir un restaurante, ya de lo que sea, pero en ese caso de ramen o de izakaya japonés y tal, pues tenía que ir a Japón. Voy a Japón todos los años más o menos. Voy a Corea, voy a China y todo por quizá una cosa más laboral que más vacacional. Simplemente es para profundizar más. Seguir aprendiendo. Sí, no paramos. Siempre vemos nuevas tendencias, intentamos ver qué funciona bien, qué no, qué puede gustar, qué no y adaptarla a Europa. Entonces, todos los años, ahora, es más, en una semana me voy otra vez a Japón. Y seguramente me vaya también a China y veo qué funciona allí, que pueda... Al final, pues es un temática asiático, ¿no? Pues Claro. tienes que ser genuino, tienes Claro. que dar algo que se sirva allí. Pero tú cuando llegas allí, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿te vas a los restaurantes típicos? y No, vas yo viendo busco cosas? trabajo. Yo no voy allí a mirar, no, busco trabajo, gratis. Y O sea, ¿pero trabajo en qué sentido? de sitios de conocidos que hagan, por ejemplo, yo a Japón, la primera vez que fui, que estuve 6 meses, busqué trabajo antes de ir y con la condición de no cobrar, no... O sea, pero te vas tú allí a trabajar. Sí, en voy un allí a trabajar restaurante. sin saber el idioma, sin saber la cultura, no sabía nada. Qué curioso. Es más, cuando fui la primera vez, me acuerdo que fue una simple charla en un chiringuito de aquí, con los amigos. Dije, pues yo estoy por ir a Asia a aprender un poquito de este tema. Porque veo que, porque por Europa también viajaba, me acuerdo que fui a Berlín y tengo casa en Londres también. Entonces veía que allí había una tendencia en cuanto al ramen que no había en España. Y en Europa pasa una cosa, y es que en las capitales europeas grandes suelen llegar las nuevas tendencias bastante antes que por ejemplo, a España, a lo mejor unos cuantos años antes. Entonces lo que se pone de moda en un país como Londres y tal, suele llegar aquí, un poco más tarde.
Entonces yo en Berlín me senté en un ramen con mi mujer y la verdad es que me sentí un poco intrigado por el tema y dije, pues esto es lo que me hace mi madre, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y ya te picó la Me curiosidad. picó la curiosidad y fui para allá a ver qué pasa. Y tomándote el café con los amigos, ¿no? Es cuando Sí, ya sí, bien te más. calentaste Me para ir a llevaron Japón. ellos al aeropuerto porque tenía que ir hasta Madrid, coger un avión tal. Y me acuerdo que ese viaje lo hicimos 3 o 4 de aquí de Mazarrón y fuimos para allá. Me dejaban allí, ellos se volvieron, pagué la gasolina. Y la verdad es que eso ya, de eso ya hace muchos años. Es una experiencia Y ha pasado mucho tiempo, sí, pero bueno. que no olvidarás nunca, ¿no? Sí, Al sí, final, sí. tú fíjate de una cosa que al final a día de hoy te ha llevado a tener 3 restaurantes y a ser de los mejores ramen que hay, ¿no? O sea, Sí, en cuanto a marca, yo creo que mi empresa es de las más conocidas ahora mismo. En ramen no somos los que más locales tenemos, pero el crecimiento empresarial muchas veces depende también de la capacidad que tienes tú de mantener un poco la calidad o el servicio. Entonces yo creo que es lento por eso. Tengo una ambición empresarial y es más, a mí no me supone tampoco un esfuerzo económico muy grande, pero sí que valoro mucho el que no se pierda un poco el servicio, la formación de los empleados o el producto que se sirva esté bien. Entonces yo creo que es lento. Porque dices, ¿por qué no creces si Sí, un local porque- te cuesta, en verdad no tanto, que puede ser 200.000 euros más o menos? sí, abrir son un local. matemáticas. Te cuesta 200.000 euros el local, Sí, sabes lo que dice- te cuesta. O sea, tienes la inversión inicial, la tienes Sí. clara. Pero es que no hago hamburguesas. Claro. Es que es así. No hago hamburguesas, tengo un producto que es muy artesanal, muy artesanal. Me gusta que los empleados que vayan a montar un local entiendan lo que hacen. Y eso es difícil porque aquí no hay tantos asiáticos que me puedan... Claro. Es más, tenemos 60 y pico empleados y son gente de aquí, españoles, latinos y tal. Entonces, formar a alguien para que más o menos tenga esa sensibilidad con lo que hace es un poco más... lleva un poco de tiempo. Y entonces, no crezco tan rápido como otras empresas podrían crecer, que a lo mejor no tienen ni el empuje que tengo yo, porque yo tengo bastante empuje, pero por ahora creo que a mi forma de ver la hostelería lo estoy haciendo bien. Creces más despacio, pero creces muy fuerte, Sí, con buenas sí, raíces. nosotros cuando llegamos a la ciudad que llegamos, que por ahora son 3, todos los locales tienen mucha repercusión, o sea, y sin publicidad y sin nada, abrimos las puertas y poco a poco el boca a boca creo que hace mucho. Totalmente. Y la verdad es que en Murcia, por ejemplo, estamos en Murcia, pues es un local que estoy súper contento y factura muy bien. Ahora hablaremos. ¿Eh? Sí, y la verdad es que muy contento, muy contento. Qué bonito. Simón, antes de que pasemos al tema más de empresarial, de que nos cuente un poco Nasu cómo nace, cómo se te ocurre la idea, has comentado antes que viajas con mucha frecuencia a Japón Sí. y que estuviste allí formándote. Sí. Cuéntanos un poquito cómo era tu vida en Japón, cómo se vive en Japón. En Japón, mira, yo la primera vez que fui, pues típico chico que acaba de terminar los estudios, dependiente un poco de los padres. Yo vengo de familia obrera estándar. O sea, no teníamos dificultades de ningún tipo. Íbamos acomodados, pero tampoco teníamos para derrochar dinero, digamos. Entonces yo, para ir allí, tuve que decirle a mi padre que me diese un poco de dinero, que en ese momento era bastante. Fui a la primera ciudad a la que fue Yokohama y me alquilé un piso, pero de lo más barato que pude encontrar, que básicamente vivía con... Bueno, que era un hostal de estos cutres que no tal. Entonces ahí estuve viviendo y tal. De día me iba a trabajar y de noche pues estaba en casa, porque tampoco había mucho ocio, porque no conocía a nadie y tal. Entonces, y así fue, estuve 6 meses. La verdad es que me sirvió mucho como para madurar a lo mejor. Porque sales fuera y tal, no como vacacionalmente, sino laboralmente. Y a esa edad, a partir de los 20 y pico años, es cuando más o menos los chicos o los chavales ya más o menos tienen cierta madurez como para intentar empezar a hacer cosas. Y a mí me fue bien, la verdad. Yo aprendí mucho. Al estar solo pues te da tiempo también a reflexionar sobre qué quieres hacer, cómo quieres emprender y tal. Y salí bastante seguro de qué hacer aquí en España.
O sea, estuve 6 meses, sí, más o menos. Y salí como con las bases bien hechas y con una seguridad que a lo mejor no la tendría si no hubiese ido. Ya el concepto Natsu Ramen ya nace en Japón Claro. cuando te vienes sabiendo ya Claro, yo qué es lo que quieres hacer. Entré con una idea y salí con una libreta llena de apuntes, digamos, de cómo empezar la empresa, por qué camino tirar, cómo todos los aspectos, o sea, tema de decoración, tema de cocina, un menú más o menos redactado y claro, pues ya un poco más seguro. Y tardé casi 1 año y medio en abrir el primer local. Claro, que todo emprendimiento requiere su esfuerzo antes. No es hoy en día es que ganar dinero es bastante complicado y yo creo que más o menos lo hice con pies de plomo, lo hice bastante tranquilo y me fue bien, la verdad. Y luego ya también entra en juego la capacidad que el emprendedor, la persona que vaya a emprender, tenga de absorber esos conocimientos. Sí. Porque hay gente que se puede ir a Japón o a donde sea Sí. a intentar aprender, pero si no tiene esa capacidad de, vale, estoy en el restaurante y me quedo con cada una de las cosas que están haciendo que les funciona bien y yo luego las voy a aplicar en mi y tal. Sí. Y darle esa vuelta de hoja. Es que lo que no mucha gente, bueno, la gente que emprende a lo mejor sí lo sabe, y es que el tener una idea más o menos que sea buena, a poder ejecutarlo, hay un trecho muy largo. Todos podemos tener ideas que sean genuinas y sean muy, muy bonitas en la cabeza, pero llevar eso a la ejecución y plasmarlo en algo hecho es realmente complicado y eso es, pues, yo pienso que todo el mundo es inteligente a su manera. Todo el mundo tiene su talento y yo creo que todos tienen su talento para hacer las cosas, pero hacerlas ya es otra cosa. Claro. Tiene que tener cierta valentía, cierto apoyo, cierta suerte también. La suerte también tiene su margen. Y luego, es que claro, también luego hay como varias vertientes. O sea, hay personas que no les gusta nada el tema del emprendimiento, que les gusta tener su sueldo de lunes a viernes, esto lo hemos hablado muchas veces, que les gusta tener su horario de lunes a viernes, su sueldo, su jefe, y que no le den el follón. Pero luego hay muchas personas que son muy emprendedoras, que tienen muchas ideas, pero Sí. luego no todo el mundo... Ejecutarlas es difícil. Ese es el gran dilema que diferencia Sí. al empresario del emprendedor, pienso yo, porque al final... Yo, por ejemplo, cada vez que más o menos pienso que tengo una idea, me lanzo. Y para mí, en cierta manera, el dinero es que no le doy valor. Porque al final, una vez que llegas a cierto punto en el que tus padres están bien, tu mujer está bien, tienes tu casa, tu chalet y tu coche bonito, es que tampoco el dinero vale para mucho más. Entonces, idea que tengo, idea que intento ejecutar, con cierta disciplina suele salir bien. O sea, aparte del Nacho tengo más cosas. Claro, es que eso es justo la pregunta que te voy a hacer ahora. Sí. Que te quería preguntar, aparte de tu negocio principal, que son los restaurantes tan reconocidos, ¿tienes otras inversiones? Sí, ¿Haces otras invierto cosas? en todo lo que... Hay un montón de cosas que tampoco, yo qué sé, no sé si es de interés aquí, pero sí, invierto en muchas cosas, en bienes raíces, invierto en bolsa, invierto en empresas que a lo mejor pueden ser de temática de importación-exportación. Todo lo que más o menos piense que pueda ser una buena idea, me esfuerzo y lo reflexiono y lo pienso y intento hacer algo. Que salga bien, que salga mal, pues bueno, es jugar al juego. Sí. Y la verdad es que yo siempre incito a los jóvenes a que se lancen. Claro, dice, bueno, pues no es fácil, tienes que asumir cierto riesgo y claro, el primer pasito es el más difícil. Y tener rango de movimiento, que al final Sí, es fácil cuando tú ya tienes tu negocio montado, pues entonces ya tienes ese rango de decir, vale, pues ahora puedo invertir aquí, puedo invertir allí, con mucha cabeza y siendo inteligente, lógicamente. Porque luego también está la otra rama de la gente que no tiene ni idea, entonces, pues que si el trading, que si no sé qué, gente que no sabe, que se fía de un gurú. Es todo humo. Claro. La verdad es que yo, todos los que me hablan de eso, pienso, es que no tienen ni idea. Da mucha pereza. No, porque es que es meterte en cosas que no entiendes con un dinero que a lo mejor no te sobra. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esos pasos, que muchos chavales jóvenes a veces me hablan, no, es que le he metido a criptos. Yo tengo criptos, pero no lo metí cuando hace 10 años, que es más o menos la misma situación, que estaba aquí en el pueblo y tal. Lo meto cuando más o menos pues, me sobra dinero. Claro, y cuando te has podido asegurar bien o informarte o conocer gente que ya sepa del tema. Claro. Tienes que hablar con mucha gente, viajar mucho, entender de muchas cosas, profundizar y después cuando más o menos te sientas con cierta seguridad, decir, vale, puedo invertir. Pero eso con todo, ¿eh? No solo en inversiones, con todo en la vida, ¿sabes? Y sí,
Es verdad eso que dices. Y una vez que te lanzas a invertir, sobre todo con Nacho, que es un poco el tema que nos atañe principalmente hoy, Sí. ¿cómo surge la idea? ¿En qué momento, en qué circunstancias, en qué te basas también como ejemplo para montar un restaurante de ramen? Eso es lo que te comenté antes, más o menos, que estuve en Berlín, fui a un ramen y me gustó. Era un ramen que lo regentan dos japoneses. Y yo me senté ahí a comer y me pusieron un ramen y dije, pero si esto lo hago yo mejor. Y en mi casa. También es muy distinto cocinar para un restaurante que cocinar en casa, porque en casa tú estás probando, haces un plato con un cazo así, y cuando tú haces para un restaurante haces otras dimensiones, otras preparaciones, totalmente, la forma de cocinar es totalmente distinta. En casa puedes congelar, ¿sabes? La preparación es mucho más básica. Cuando tú das de comer, en nuestro caso más o menos damos de comer unas de 800 a 1100 comidas al día. Entre los tres, Nacho. Entre los tres. Y también tenemos un obrador también. Entonces, la preparación es totalmente distinta, son cantidades muy grandes en las que tú no puedes probar si está salado o no la sopa, ¿sabes? Entonces tienes que tener todo ese equilibrio más o menos bien calculado. Y yo cuando fui a Alemania fue cuando me dejó la semillita de que este tipo de negocios podría funcionar bien en España. En un principio yo pensaba en Madrid, pero Madrid también es mucho más cara. Y había más competencia en ese momento. No, la competencia en verdad da lo mismo, porque al final tienes un negocio que caben, en mis locales, por ejemplo, caben 50 a 60 personas. En una ciudad de medio millón de habitantes, ¿qué más da la competencia? Tienes que llenar tus 50 a 60 personas. Entonces, la competencia era lo que menos pensaba. Yo ni miro quién abre o quién cierra o quién intenta montar una nueva marca. Yo me fijo en mi empresa, en hacerla bien, y llenar se va a llenar igual. Haya 30 restaurantes al lado si tú lo haces mejor. Entonces, ese era el punto a partir de empezar con el Natsu. Es más, ahora mismo también igual. Hay una nueva tendencia que no sé si es un poco generada por mí o por qué, porque yo fui el primero en Murcia y fui el primero en abrir en Alicante. Ahora están abriendo bastantes. Y yo creo también un poco fijándose en que pues hay uno que funciona muy bien y es normal, ¿sabes? Pero bueno, la competencia nunca es problema. Ya se va Es haciendo. incluso buena. Claro. No, pero está muy bien el punto de vista que tienes sobre la competencia, porque te íbamos a preguntar sobre eso y me gusta mucho lo que dices, es verdad. Al final, en una ciudad que tiene medio millón de habitantes, ¿qué es competencia para ti? Claro. Bueno, ya si habláramos en otro tipo de negocios que sí que esté muy masificado, Sí. podríamos tenerlo en cuenta, pero es verdad que en el tuyo quizás, Sí. que es como más de nicho, es una cosa Sí. más concreta. Sí, la verdad que sí. competencia La te verdad da que sí. igual. La competencia en hostelería es en función de si lo haces bien o no. Claro. No da igual la competencia, porque al final todo el mundo tiene que comer, ¿sabes? Si tiene un buen producto, se hace con Sí. cariño, está rico, la gente va a ir. Sí, claro, tienes un buen producto a un buen precio, a un precio competitivo, y en un sitio en el que sea fácil de llegar y tal, es que no tienes por qué preocuparte por quién habrá. Es que da lo mismo, da lo mismo. ¿Y hasta dónde va a llegar Natsu Ramen? Pues Natsu Ramen, ya como he comentado antes, el crecimiento va a ser en función de mi capacidad para poder mantener un poco la calidad y el servicio. Entonces, por ahora tenemos 3 locales. Yo la verdad es que este año y el siguiente tengo otros quehaceres. No por falta de ganas, sino porque de verdad es que requiere mucho tiempo y esfuerzo irte a una ciudad, a montar un local, formar 10, 20 personas para llevar un ejercicio. Y entonces, a lo mejor el 2026 tenía pensado más o menos irme a Madrid. En Madrid a lo mejor abrir unos cuantos. Pero antes de ello tengo que hacer un obrador un poco más profesional. Entonces, en cuanto a Natsu, pienso que a lo mejor mi crecimiento no va a ser el sueño idílico de muchas empresas que hoy en día se dedican a la hostelería, que es montar 7, venderlo por 5 o 6 millones Pero es lo que tú irse. dices. No, Tú mantienes. Sí, la calidad. yo voy a paso firme, despacio, pero a su ritmo. No me doy prisas, no tengo esa ambición empresarial de querer vender la empresa. No, es que tampoco tengo un pensamiento de venderla. Es por gusto, más Es que nada, ¿no? sí, es porque al final es una empresa que he emprendido desde cero, es la que me ha dado el empuje más o menos a otras cosas a lo mejor, y yo le tengo un cariño ciertamente especial. Y yo creo que el crecimiento va a ser lento, va a ser muy continuado,
y poco a poco. Tampoco tengo un pensamiento muy a corto plazo de qué querer hacer con el negocio. Sí, pero bueno, mientras sigues también con tus inversiones y otras Sí, cosas, sí. que al final no estás quieto, es lo que tú dices. Al Sí, final, aunque no estés montando restaurantes, sigues teniendo muchos quehaceres por otros sitios. Sí. Y si Nasur crece, que sea sin perder esa esencia que es la que, Eso es lo más importante. Esa es la gracia. es la que te ha llevado donde te ha llevado. Seguimos esforzándonos para poder dar no la misma, sino una mejor. Cada vez invertimos más en maquinaria, tenemos gente cada vez más formada. Entonces, la hostelería también es una cosa que es muy relativa, los gustos, el paladar de cada persona es un mundo. Siempre dentro de nuestras posibilidades vamos a intentar siempre dar el mejor servicio y el mejor producto, lo más genuinamente posible a lo que pueda ser un ramen chino, un ramen coreano, un ramen japonés, de lo mejor que lo podamos hacer, sí, la verdad. Qué guay. Y en ese sentido, Simón, tienes de momento 3 restaurantes. Sí. ¿Cómo gestionas los 3? ¿Cómo llevas los 3 para adelante? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu rutina desde que te levantas hasta que te acuestas? Yo me levanto a las 8 de la mañana, me tomo un café largo. Antes fumaba, ahora lo he dejado. Y de ahí me voy al despacho y charlo un poco con los jefes de los encargados y tal. De cada restaurante. Sí, me encargo un poco de la gestión de los productos que se mandan a cada local. Y ya está, porque más o menos tenemos jefes de cocina, tenemos recursos humanos, tenemos personas que están destinadas a más o menos hacer los pedidos, comparación de precios, porque hoy en día la hostelería ya no es como antes. Hoy en día todo está digitalizado, todo es mucho más caro. Entonces cuando tú tienes un producto que no les... Yo por ejemplo con la pandemia no le he subido el precio a ninguno de mis productos, con toda la inflación que ha habido estos años y todo... por ejemplo el trigo, que es un producto que es muy utilizado por mí porque nuestros fideos lo hacemos nosotros. Tenemos que comprar trigo de aquí de la zona. Está casi a un 40-50% más caro y nosotros compramos por palés. Entonces todo está mucho más caro, el margen se reduce cada vez más en temas de hostelería. Supongo que todos los que escuchen aquí que tengan un restaurante o tengan un bar lo habrán notado, que lo están sufriendo bastante. Entonces el margen a lo mejor puede ser... Antes yo me acuerdo que mis padres, cuando yo era pequeño, podían sacar a lo mejor un 30, un 35% de cada restaurante de lo que facturaban y tal. Hoy en día es imposible. Hoy en día si llegas a un 12, 13%, 14, 15%, ya es una empresa bastante rodada, ¿sabes? Total. Mm. Y luego aparte, claro, es que también es como te administres, porque luego hoy en día existen muchos temas de software para comparación, que sigue productos, Sí. para ver lo que mejor te sale de precio y todo eso. Al final, Sí. la gente también, lo que tú decías, te va actualizando como negocio. Ya un restaurante, a no ser que sea el típico restaurante que se queda muy anticuado, siempre tiran de herramientas nuevas o al Sí. final ponen personas encargadas de ciertas cosas más específicas. Los restaurantes cuando llegan a cierto punto de facturación o de personal, ya dejan de ser restaurantes, en cierta manera, un porcentaje grande. Vas a ser más o menos la gestión como cualquier empresa. Tienes tus encargados, tienes la gente bien posicionada para un rango de mando y más o menos la gestionas ya como si fuese una empresa, ¿sabes? Tienes tu personal para intentar mejorar el producto, tienes tu personal para que hable con los camareros. Yo, por ejemplo, yo no me entero de la mitad de las cosas que ya pasan en mi local, la verdad, porque al ser tantos ya... Ya es complicado. Claro, no hablo con ciertas personas que a lo mejor en una mesa de 4 o 5 personas caben. Y esas personas son las que te informan de qué hay que corregir o qué hay que cambiar o qué hay que hacer. Claro. Y yo me centro mucho ya solamente en el tema de... Al final yo soy el chef, soy el chef de la empresa, forzado a ser empresario. Claro. Porque yo soy cocinero. Pero también te gusta, ¿no? A mí me gusta, a mí todas estas cosas me inquietan y me producen ciertas inquietudes que sí me gusta emprender y me gusta hacer cosas y trabajar. Y luego, ¿cómo consigues tú? Porque claro, tú tienes, en cada restaurante tienes una persona que es el gerente de ese local, que es que luego con el que tú te comunicas y todo esto. ¿Cómo consigues formar, por así decirlo, o conseguir esa faceta que es tan importante dentro de tu restaurante para tú estar tranquilo? A ver, en los restaurantes, al final, la capacidad que tenga una persona de trabajar bien o mal es en función de cómo tú sepas repartir el pastel.
Es como todo, o sea, al final tú le pones un sueldo digno, no digno, elevado. Que esté contenta la Alguien persona. que tú piensas que tiene el potencial de llevarte el local bien, esa persona lo tienes que mantener. Claro. Y ahí ya no hablamos de un sueldo por convenio. Y hablamos de bonus, hablamos de buenas vacaciones, hablamos de darle una vida cómoda. Entonces yo eso he sabido interpretar porque al final si yo no trabajo ahí, tengo que tener a alguien que sepa hacer lo que yo hago. Que ahí, pues, ¿sabes? Salta un enchufe a las 3 de la mañana y me llaman. Pues tienen que llamarle a él y molestarle. Pero claro, para que asuma esa capacidad de responsabilidad de todo, pues le pagas bien y ya está. Y al final es cuestión de pagar mejor. Sí, y de que ¿sabes? esté Entonces contenta. yo a las personas que yo veo que son capaces de yo poder delegar ciertas cosas, la responsabilidad, el pago que van a recibir es en proporción a la capacidad que tengan ellos de asumir responsabilidades. Entonces, pues en la empresa pues están los chicos que trabajan nuevos, después están los pagos a los que llevan más tiempo y después están los que tienen más responsabilidades. Entonces, cuando tú lo repartes bien y todo el mundo más o menos se siente bien en la empresa va sola. O sea, no tienes que preocuparte de mucho porque al final trabajan como si fuese su casa. Y eso es muy importante, que la plantilla se sienta parte de y primordial. Porque si no, no tira. Yo no puedo darle de comer a 1000 personas yo solo con estas manos. No, no es lo mismo ni de coño. Claro, yo puedo manejar un poco para que todos estén bien. Entonces, cuidar la plantilla, primordial. Los empleados son los que van a sacarte el negocio. Entonces, es muy importante. También, bueno, es a lo mejor un poco más político. El tema de, por ejemplo, ¿qué más me gustaría a mí más? Que, por ejemplo, mis empleados cobrasen más. Pero muchas veces las empresas tampoco se lo pueden permitir. Entonces tiene que ser en función de más o menos la capacidad que tenga yo de crecer. Y eso interviene mucho el gobierno o los impuestos que tengas, de yo poder darle una mejor vida a los 60 empleados que tengo, por ejemplo, en el caso de Nacho. Sí. Entonces, eso es una cosa ya que más o menos pues, están fuera de tu control. También se va de la mano del empresario el tema de Claro. las facilidades o Es las que- no facilidades sí. que te da el gobierno en este aspecto. Sí, muchas veces la gente dice, no, es que es... No, yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Los empleados los veo como si fuesen parte de mi casa y qué más querría yo que cobrasen todos un montón, pero no se puede. Pero hay circunstancias. Claro, es que no te da el margen. No, y es que tampoco se puede al final. Es que Por tema de margen, por tema de cómo se porta el gobierno con las empresas, hay muchos factores y al final es que tampoco tú puedes Yo creo que coger- yo siempre he pensado que la solución a muchas partes, porque la hostelería es un gremio enorme de aquí de España. Claro. Si la presión fiscal fuese un poco más diluido, no habría ningún problema para que todos cobrasen más. ¿Sabes? Que no es que la ambición sea que yo gane más dinero. A mí, en verdad, soy una persona que no valoro tanto eso. Porque valoro más el tener éxito, el que todos estén bien. Se ha construido quizá un Sí, gran sí, imperio que yo sí, creo que sí, también... y que todo funcione bien y tal. Pero claro, es que no te da el margen, no te da el margen. Y muchas veces la gente que no ha tenido una empresa en sus manos no lo entiende. Es que aquí están las dos visiones, tanto la de siendo empleado, que dice, "Bah, que se cobra fatal, se trabaja por las noches, se trabaja los fines de semana". Claro. Que eso es un problema que hablábamos con varias personas que tienen restaurantes, decías que no hay camareros o no hay cocineros. No, la verdad es que contratar gente es realmente complicado. En mi caso, por ejemplo, los que contrato se quedan. Que eso es gracias a Dios, ¿sabes? Que siga siendo. Y claro, porque también te digo, es como lo que te digo, que hay que cuidarlos y tal. Claro. Pero es complicado. Hoy en día la gente no quiere, No quiere ser camarero no ni- quiere ser camarero, no quiere ser cocinero. Totalmente. Y esa afición que había a lo mejor hace unos cuantos años de la hostelería se está perdiendo bastante. Y en verdad cada vez dependemos más de... Es que el sector turismo es muy grande. Ya. Y claro, es muy complicado gestionarlo. Y hacen falta, la verdad. Hablando así un poco de turismo, si lo enfocásemos un poco a Mazarrón, ¿qué crees tú que le falta a Mazarrón o que puede hacer Mazarrón para tener restaurantes como el tuyo, que son distintos, que tienen su propio sello de producto original? ¿Qué le falta a este pueblo, según tú? Yo creo que este pueblo, a Mazarrón le falta pensar a largo plazo.
Mi forma de pensar, no que nadie se ofenda. Pensar a largo plazo, pensar en que los chavales de aquí se queden aquí y fomentar a que la gente que venga esté bien, ¿sabes? Esto no sé si es verdad o es verídico o no, es simplemente sensación mía, pero creo que cuando yo era pequeño aquí en verano había más gente. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Yo veía antes Bahía repleto de turistas y repleto de gente, y esos turistas ahora se están yendo un poco más un poco a Almería o a Torrevieja. Y no sé si es una cosa que a lo mejor es una sensación mía, que no vengo mucho y a lo mejor por 3 días que venga tampoco puedo sacar una conclusión, pero sí que pensar un poco más a largo plazo, crear a lo mejor industria o crear economía aquí, y eso arrastra todo también un poquito, ¿sabes? Si un pueblo depende solo del turismo, el turismo no va a venir, porque al final todo decae. Entonces, a mi forma de pensar, a lo mejor hay que cuidar un poco la economía de Mazarrón, fomentar a que todo crezca, todo esté mejor, y eso viene solo, ¿sabes? Si tú montas un montón de sitios hechos para turistas, pero para todo el año, pues yo por ejemplo siempre lo comparo un poco porque me pilla cerca a Benidorm, que tiene turismo todo el año. Aquí antes, por ejemplo, llegaban alemanes e ingleses a Camposol, a los campings y tal, y yo pienso que ahora vienen cada vez menos, pero porque la elección que tienen ellos zonal, de la zona en la que tal, da mucho mejor, a lo mejor, lo que buscan ellos, que es tranquilidad, fiesta, comer, sangría y cervezas, en la zona de arriba. Es que el ambiente es totalmente distinto. Entonces, todo empieza por pensar a largo plazo, hacer que el pueblo esté a lo mejor un poco más, fomentar un poco al turismo, un poco a que la gente se quede aquí, un poco a que, ¿sabes? Todo un poquito. Pero un poco también pensando que quizás el Mazarrón de cuando éramos más jóvenes tenía más vida, tenía más actividad, tenía más Sí. locales de ocio, tenía más Sí. gente por la calle caminando en verano. Sí, la verdad es que sí. Ahora, la verdad es que no sé si es, ya te digo, no sé si es sensación mía porque no vengo tan recurrentemente a Mazarrón como para opinar sobre ello, pero sí que noto cierta decadencia y a lo mejor sí es una cosa que hay que reflexionar los grupos políticos que hay aquí, que sí que piensen todo un poco más a largo plazo, que no sea una cosa de 4 años, sino pensar, mira, podemos hacer esto mucho mejor. Y invertir aquí en el pueblo y que haya cierta industria también, que no dependamos solo del turismo, porque es una cosa que es muy estacional. No lo sé, ¿qué pensáis vosotros? Es que por un lado tenemos que desestacionalizar el turismo. Esto es como cuando hablábamos antes de lo de restaurantes, que decía, en Murcia está totalmente contrario. O sea, cuando es verano la gente se va, cuando es invierno. Y aquí tenemos que conseguir que tanto en invierno como en verano tengamos turismo. Claro. Eso por un lado. Pero luego aparte, lo que tú decías, necesitamos, le hicimos la entrevista a Jesús García del Partido Socialista, y nos decía que se tenía que hacer un polígono industrial en Mazarrón, que es lo que hace falta para que grandes empresas vengan aquí y den sueldo a la gente y se establezca, oye, el 80% de tu plantilla tiene que ser de Mazarrón. Tú ponte que si tú abres un polígono aquí en Mazarrón, los chavales que trabajen ahí, tengan un sueldo recurrente y se desarrollen y ahorren algo, eso se emprenden. Y eso que fomenta, que todo crezca. Totalmente. ¿Sabes? Y es piedrecita a piedrecita. Y bueno, tampoco yo soy aquí para dar opinión de esto, porque al final yo no entiendo soy bastante apolítico. Me da un poco igual quién esté o quién deje de estar, simplemente que lo hagan bien, porque yo, pues, quien esté gobernando a mí no me afecta. Me afecta en el sentido de, pues al final yo estoy emprendiendo aquí en España, pero yo soy de las personas que piensan que al final tienes que, pues tú, centrarte en lo tuyo, da igual quién esté, y hacer lo mejor que puedas y ya lo que sea será. Y que toda una cadena al final, por ejemplo, que vengan inversores a invertir en Mazarrón para hacer tanto cosas de ocio como cosas de otro tipo, si ya están viendo que la situación cada vez va peor, es muy complicado que también vengan inversores, ¿no? Llama la atención a los Yo, por ejemplo, no inversores. vendría aquí, por ejemplo, a montar un Nacho, en este caso, Sí. porque es que tú no puedes depender de una empresa en la que metes dinero para 2 meses. Claro. Después, ¿quién viene? Ese No somos es el tantos. dilema. No somos tantos como para intentar hacer un planning empresarial aquí. Si tú como empresario vieras que se ha desestacionalizado el turismo, no tendrías ningún problema en montar aquí, por ejemplo, una surramen, porque Sí, sabes que como durante cualquier invierno, durante lado. verano Sí. va a estar Como con cualquier gente. lado, como cualquier lado. Y además lo harías con mucho gusto porque te gusta Mazarrón Sí, también, sí, seguro. la verdad es que sí.
Al final, en resumen, nos estamos centrando demasiado en el turismo y en el verano, que Sí. son 2 meses al mes. Eso en cierta manera yo creo que también es un poco un error. También. Porque la gente no puede depender solo de 2 meses al año. La gente tiene que tener vida y tener cierta proyección de futuro. No futuro a 2 meses al año de trabajo, todo el trabajo que tú quieras, pero es que no te da para empezar. Voy a intentar trabajar 3 años para comprarme un piso, por ejemplo. Es que, ¿qué haces si trabajas 2 meses? O no hay tanto, ¿sabes? Y, Con un no mercado sé. laboral en Mazarrón que depende sobre todo de la temporada de verano. En invierno hay poquito trabajo, Claro. en verano hay muchísimo. En verano aquí puede trabajar prácticamente cualquiera porque hay muchísimo trabajo, pero son esos 3 meses. Luego ya el empleo decae muchísimo y depende otra vez de la nueva temporada alta del año siguiente. Claro, Claro, es y que- al final, pues, no sé. Me van a ver aquí un asiático hablando de trabajo aquí en Mazarrón, va a ser un poco peculiar, pero... Pero lo conocen bien. Lo conocen bien. Sí, se nota que el mercado lo conoce, que sabe de lo que habla, entonces... Sí, yo vengo bastante y más o menos quiero entender más o menos un poco cómo está el pueblo. ¿Y qué le diría a las personas que en pleno 2024 tengan la idea o estén madurando la idea de montar un restaurante o una cadena de restauración o algo así? ¿Qué le diría a esa persona emprendedora en pleno 2024? ¿Qué consejo? Pues quizá el consejo que le pueda dar o que me di a mí mismo ya no valga porque el mundo cambia muy rápido. Sí que si quieren emprender, que emprendan algo que les guste, que les apasione, que ciertamente sientan que les gusta o que quieran dedicar 10 años de su vida o 15 años de su vida a intentarlo hacer crecer a la empresa. Es muy sacrificado, pero bueno, si es que al final hoy en día, si no intentas montar una empresa o intentar salir por alguna vía que te pueda solucionar un poco la estabilidad económica, es que trabajar es que está muy complicado, ¿sabes? Tiene el único recurso que te queda. Que Sí. mucha gente es lo que hablábamos, que le gusta, que no le gusta calentarse la cabeza ni ser el jefe. Pero es cierto que a nivel de libertad va a tener muchísima más libertad siendo empresario. Es Sí. que si te Si sale te va bien claro. y consigues hacer que la rueda ruede, sí que es mucho más solvente, ¿sabes? Sí. No tienes problemas del día a día que pueda tener una persona que a lo mejor llega a una nómina de 1.500 euros. Totalmente. Es que hoy en día 1.500 euros, ¿qué te da? Es Es que que yo a muy veces lo complicado. pienso y digo, es que... Y luego aquí en Murcia, más fácil. Pero tú vete a Madrid, cobras 1.500 euros, Claro, no. que un piso te cuesta... Claro. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces yo no sé ni cómo los chicos jóvenes están ahora apañándose para poder... Está complicado, ¿eh? Está muy complicado. Está complicado. Sí, la verdad que sí. Sí. Y volviendo al tema culinario, tú que estás muy metido en el tema de hostelería y además que conoces mucho la cocina asiática, ¿cuál es el siguiente concepto, ingrediente, plato que crees tú que es el que se va a hacer famoso, que se va a poner de moda? Porque ahora mismo quizás sea el momento del ramen. ¿Cuál va a ser el siguiente plato? Yo, por del momento? ejemplo, llevo bastante tiempo pensando en una tendencia de autoservicio, de no ser tan personal, a lo mejor muy enfocado también a que hoy en día contratar empleados es cada vez más difícil y el típico, por ponerte un ejemplo, pero mal ejemplo, lo que ponen en el IKEA, de tú vas con tu bandeja, pides y te lo llevas a un plato en el que, o sea, a una mesa en el que puedas compartir con otras personas, comer e irte. Simplemente un menú cerrado y tal. Creo que puede ser una buena tendencia o algo que simplifica mucho la elección mental de la gente, que no quiera pensar y que coma algo rico. Algo que sea nutritivo, que sea relativamente sano, sea barato y sea mecánico. Y sin camareros, solo en cocina, una cocina abierta y un servicio mucho más enfocado a las nuevas tecnologías, de cobro, de IA, de entender. Lo están implementando casi todas las grandes cadenas, hasta el McDonald's, ves ya que teclean, piden y con un ticket recoges tu producto, pero un poco más personal, digamos. Entonces, yo pienso que hay algunos tipos de conceptos de hostelería que pueden funcionar bien en esta zona, por ejemplo, y puede ser que yo siga esa tendencia también un poquito. De que no sea tan personal el trato, a lo mejor no sé si tal, pero sí que es la única manera que a lo mejor puedes tener de mantener un poco los márgenes, Claro, es que es muy rentable. es más rentable y a los que trabajen allí pagarles mejor, la única forma que También se quede. mejora las condiciones. Entonces tienes que, pienso que puede ir por ahí. Yo ahora mismo voy a ver máquinas en una fábrica de Japón para poder traerla aquí a lo mejor,
Una cadena que allí ya existe. Y aquí vas con el plato, hacemos udon y izakaya. Así de frituras, tempura, un arroz y un plato de fideos, por ejemplo, o un plato de lo que sea. Y vas con tus 3 platitos y comes por 10 euros. Ese puede ser una nueva tendencia que sustituya un poco a lo mejor a los buffets o a los sitios así muy de mucha gente, de no pensar tanto, de comer rápido e irte a trabajar. Algo así por el centro de la ciudad podría ir bien, la verdad. Y también tiene todo el sentido porque al final el mundo cada día se acelera más, se Sí. acelera más. La mayoría de personas ven el empresario como la persona mala. En España se ve mucho. Sí, no sé por qué. En Estados Unidos es diferente, pero aquí pues Es siempre verdad, está yo pienso que si empresario. tú eres una persona que trabaja, da trabajo y intenta hacer lo mejor que puedes, ¿no? Contribuyes con los impuestos, que en España no son bajos. No. Son bastante asfixiantes. Pero aún así, haces das lo mejor de ti. Intentas crecer. Es una cosa que yo creo que es meritoria. Para mí la meritocracia existe y el valor al trabajo existe. Y de allí a cómo lo juzguen, pues depende ya de cada persona. Ya. Porque yo no puedo interferir en cómo piense de mí otra persona. Ni me importa, ni le voy a pensar. Voy a mi rollo. Yo me preocupo de que mi familia esté bien, de que mi mujer esté bien, de que mis padres estén contentos, de dar lo mejor de mí. Por eso te digo que me da igual quién esté... Da igual lo que piense. Da igual lo que piense. Entonces, sé que es verdad que en España muchas veces se toma al empresario como, Como el malo de la algo película, aparte. cuando Igual que a los realmente- banqueros, igual que a los abogados. Totalmente. Tienen una idea, no sé, de que siempre van como mirando por su propio bien, o no lo sé, la verdad. En otros países, por ejemplo, no tienen esa idea. Por ejemplo, tú eres un empresario de éxito en Japón o en Hong Kong, te idolatran. No es que te idolatren, sino que dan valor a tu Ostras, ese tío, esfuerzo. mira ¿no? lo que De consiguió. mira cómo me está dando trabajo a 200 personas o 300. Sí. Y no sé por qué aquí en España es así, la verdad, pero bueno. Pero bueno, también va cambiando en los tiempos. A día de hoy ya cada día se ven... O sea, bueno, la ola de los emprendedores, eso ha sido brutal y cada día hay más emprendedores y hay gente que monta Está más bien, negocios. hombre. Sí. Está súper guay que sea así. Pero bueno, y que vaya cambiando esa percepción del empresario, como puede ser en Japón, como puede ser en Estados Unidos, que al empresario se le ve, ostras, mira lo que consiguió ese tío. Que algo... Sí, la verdad que sí. Y volviendo un poquito al tema de gastronomía, al tema gastronómico, en cuanto a plato estrella, ¿cuál dirías tú que es tu plato estrella o vuestro plato Yo estrella? creo que el plato estrella que hacemos nosotros es el tonkotsu. Es estilo de la ciudad donde lo aprendí, en Yokohama. Y es un caldo denso de muchas horas de cocción. Usamos cerdo de aquí, de Murcia. Se ve que es bueno. Y ponemos espinazo de cerdo, que son los huesos así un poco más planos, que dan mejor sabor para caldo. Y carcasas de pollo. Y tocineta, cosas grasas o que tengan cierto colágeno como la piel del tal, siempre ponemos alguna parte. Las manitas. Entonces es un mejunje muy peculiar que no es una sopa en sí, porque no le damos sabor. Y lo dejamos hervir aproximadamente unas 8 o 9 horas y después damos unas 3 o 4 de reposo para que enfríe. O eso lo batimos, pero en principio a mí me gusta darle un poco de descanso siempre, igual que los fideos. Los fideos los preparamos y no los servimos, los dejamos 2 días en la cámara para que asienten. Sí, porque esos son pequeños truquillos que yo creo que diferencian un poco a llegar a un nivel un poco más alto en cuanto a secreto. Tienes que pensarlo todo al final. Y pienso que es el tonkotsu, que es el plato estrella de mi local. Podríamos hacer muchos más, pero claro, es bastante complicado meter un plato en un restaurante en el que se da tantas comidas. Entonces, pues, somos muy lentos en cuanto a renovación de carta y tal. Pero bueno, si funciona bien al final. Sí. Ahora, en septiembre creo que sí que vamos a renovar un poquillo y a ver qué tal va. Te quería preguntar también otra cosa, antes lo hemos hablado un poco. Bueno, te hemos contado que nosotros nos dedicamos a la gestión de redes sociales y a la creación de contenido para empresas, para que deleguen ese sector dentro de su empresa. Y me ha gustado mucho la opinión que tú tienes sobre las redes sociales. Cuéntanos un poco si realmente te han servido de ayuda, si realmente le da importancia a las redes, si sí, si no. A ver, hoy en día las redes sociales es un porcentaje muy grande de tu rentabilidad empresarial. Es muy importante saber gestionarlas y saber cómo promocionarte.
En mi caso, como yo mi empresa es un poco peculiar. Nunca he tenido alguien que me suba cosas o tal, simplemente lo llevo yo y de vez en cuando subimos algo. Es más, llevamos como 4 o 5 años ya con el Instagram y tengo 40 posts más o menos, que no subo nada porque es que también me da mucha pereza, pero porque también pienso que no necesito esa promoción. Nunca hemos contratado a ningún influencer, nunca hemos contratado a una empresa que gestione las redes y tal, pero porque pienso que puede ser incluso un poco más genuino el que el propietario lo lleve y así yo también me entero de, por si hacen alguna cosa mal, algún empleado, yo enterarme, ¿sabes? Porque al final es una ventana que te pone en contacto con en mi caso creo que tengo 30 y pico mil seguidores legítimos, que eso es muy difícil de ver. En hostelería casi todo muchas veces Sí, seguidores falsos y cosas así. tienen a lo mejor 50.000 seguidores y después tienen 70 likes. No, pero tu cuenta totalmente, además tiene muchísimas visitas en los vídeos, tiene vídeos Sí, muy sí, sí. virales. Sí, sí. Bueno, ha habido youtubers, bueno, cenando con Pablo fue a visitar tu restaurante de Sí, Alicante, sí, me parece. sí, fue y no le pagué. ¿eh? No Claro, sé. claro, por eso. Fue porque él quiso. Fue porque al final les llama la Me lo encontré atención en la puerta. y van porque ellos quieren y eso, vamos, es lo mejor que puede hacer. Y claro, lo curioso de que tú que seas el propietario de los 3 restaurantes, Sí. sea el que lleva el Instagram. Sí, la verdad es que sí, pero es que yo tampoco Pero mola. yo no me meto mucho, la verdad. Sí que me meto de vez en cuando a contestar personalmente a todos los mensajes que me llegan, porque pienso que puede ser un poco también un plus en mi caso, porque eso a lo mejor a otra persona no le funciona. Claro. Pero en mi caso sí que si alguien se siente molesto o pueda mejorar parte del servicio, el que yo... Es media hora al día. Yo siempre lo hago cuando termino de cenar y como pongo la tele o lo que sea y estoy relajado en el sofá, me meto y contesto personalmente todos los mensajes que hayan llegado, leo un poco lo que han subido, miro a ver cómo están haciendo los platos. Al final es todo... Es que viene muy bien. Hombre, por un lado separamos las respuestas a las cosas que puedan ser más personales de gusto, pero por otro lado sí que hay las críticas más objetivas, entre comillas, y que sean constructivas, que sí que te pueden servir. Pues, oye, pues esto es verdad que no sé qué, esto que me ha dicho Sí. esta persona. Yo creo que llegado un momento sí que tendré que delegar esa parte porque es que a veces no te da tiempo Claro. a contestar todos los mensajes o a subir cosas, que es que a mí no me preocupa. Claro, y Eso además no- que tus restaurantes funcionan muy bien, entonces tú dirías, bueno, no necesito darle caña en las redes porque al final me está funcionando el negocio. Y entonces ese punto de vista está muy bien, pero luego hay otro punto de vista que, vale, simplemente porque yo tengo que hacer presencia. Igual que yo estoy en mi restaurante y mi restaurante es precioso, yo tengo que tener una cuenta de Instagram preciosa y estar Sí. presente en redes sociales como lo están otros restaurantes. Sí, 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 Aunque me la- funcione muy bien. Sí, yo por ejemplo la estructuración de mis reels y tal no hay nada pensado. Es todo... Es todo va lo que saliendo. surja, ¿sabes? Hay algunos que están editados, otros que no. Y la verdad es que es un perfil bastante peculiar, bastante feo incluso, pero bueno, yo creo que a la gente le gusta Pero porque funciona muy bien. tenemos muchos seguidores, ¿eh? O sea, yo creo Claro. que en ramen somos top en España. Sí, totalmente. 33.000 y apenas lo usamos, o sea, no subimos nada, casi. De vez en cuando yo estoy en el local y grabo algo, pero es que no... Tiene mérito que Tiene no tengas, mucho mérito. no tengas esa constancia y todos tus posts lo vea tanta gente, ¿sabes? Tiene mucho mérito, pero bueno, al final también es un producto que funciona muy bien, que a la gente le ha llamado mucho la atención, la estética que tenéis, que ahora también vamos a hablar un poquito de eso, pero quería preguntarte yo el tema del COVID, ¿qué hiciste en el COVID? ¿Cómo afrontaste esa situación? Porque a ti te pilló que tenías ya el restaurante dos de locales. Alicante y el de Murcia. Sí. Pues gracias a Dios nosotros teníamos buen colchón. O sea, después de emprender en Murcia todavía nos quedaba más o menos un colchón bueno para aguantar. Entonces no teníamos esa prisa, no teníamos esa urgencia de querer abrir o mantener a flote la empresa. Simplemente cerramos, pedimos el ERTES y ya está. Y esperamos a que la cosa pasase y a base de pagar y ya está. Aguantamos creo que los 4 meses creo que fueron de cierre, más los siguientes 4 meses que había como algo raro ahí de te dejan abrir o solo para llevar o lo que sea. Pues yo creo que lo pasé bastante, no tuve una presión como a lo mejor un pequeño bar que haya 3, ¿sabes? Sí que teníamos un colchoncito y no tuvimos ningún problema, la verdad. Y a diferencia de a lo mejor muchos restaurantes que sí que sufrieron bastante, porque Sí. al final las facturas llegan igual. Claro, pero bueno, te pilló que estabas bien de caja o lo que fuera y al final podías...
Sí, y después ya retomamos y la cosa se fue normalizando. Antes hablaba, Diego, del diseño de tu restaurante. Háblanos un poquito del diseño de Nasu, por lo menos del de Murcia, que nos pilla un poquito más cerca. Sí. Háblanos un poco cómo es por dentro ese sitio. Yo siempre he creído en los restaurantes que son más pequeñitos, de pocas mesas, de barra abierta, de que la gente vea cómo trabajas y cómo construyes un plato. Y el street food también siempre ha sido una cosa que a mí me ha gustado porque son los locales a los que yo suelo ir. A mí las florituras, los humos y las florecitas encima de los platos no me gustan. No porque no cree en el esfuerzo de esa gente que lo prepara, sino más bien porque yo no me gusta comer esas cosas. A mí me gusta disfrutar de un plato bien hecho, más casero, menos bonito. Entonces, al final, el reflejo de una empresa siempre es la del emprendedor. Y lo que a mí me gusta y más o menos cómo entiendo yo la hostelería. Entonces, el Nacho es un poco reflejo de lo que me gusta a mí. El street food, restaurantes pequeñitos que tengan un servicio un poco más cálido y cocinar delante de la gente, que la gente no se coma un plato, sino que entienda un poco la experiencia. Que muchas veces no ponemos mesas barateras o tenemos sillas un poco incómodas o las cosas están colocadas un poco con cierto desorden, pero porque es que este tipo de locales es así. Muchas veces hay gente que es un poco más sibarita, dice, no, ¿cómo tienes eso? Eso voy a otro tal, sitio. esto, tal. Es que, a ver, si tú quieres vivir un poco o entender un poco lo que es el ramen, pues el ramen es así en Asia. Es un poco antro. Y no antro quiero decir que sea sucio, no. Simplemente intentamos mantenerlo lo más higiénico que podemos, pero sí que es un poco más caótico, la música es un poco más alta y a lo mejor las cosas no tenemos piel italiano o suelo de mármol, no. Madera, cutre y porcelanosa. ¿Sabes? Un poco... Y yo creo que el restaurante de Murcia, igual que los otros restaurantes, son un buen ejemplo de cómo es un ramen que puedas tú comerte en Japón o en Hong Kong o donde tú quieras ir. Pues es eso. A lo mejor incluso sillas, ¿sabes? De plástico, no sé. Y yo creo que refleja bastante bien. Es una experiencia un poco bastante realista de lo que es el ramen. Ahora, esta nueva tendencia que ha venido ahora, que abren restaurantes muy de luces de neón, que si Narutos, que si no sé qué, que están abriendo un montón por toda España, pues eso no es, para mí no es real. Es un poco intentar subirte a las nuevas tendencias, pero sin entender un poco lo que es de verdad un ramen. Es más intentar engañar, digamos. Sí. Engañar al comensal. Hay otros locales que te engañan, te despistan, que Sí. si tienes un... Un Goku gigante, cosas así. No quería decirlo para que no se viera en Murcia No, yo exactamente de cuál podemos estar hablando. Yo lo pienso que, a ver... Pero sí, o sea, poner un Vegeta enorme, poner un dragón de bola de dragón enorme, poner llenarlo todo de Naruto, que no tiene nada Pokémon. que ver. Es más, yo creo que si le preguntas al propietario si ha visto un capítulo de Dragon Ball, seguramente no hayan visto ninguno Probablemente como no, yo, ¿no? ¿sabes? Y sin embargo nos centramos mucho en la ¿por qué un decoración. ramen tiene a Naruto y a One Piece por todos lados? ¿Por qué? no lo entiendo. Entonces yo sí que creo que sí que hay que decorarlo de alguna manera que te transporte un poquitín a la cultura de allí, pero sin tener que ser forzado. Sí, bueno. Justo, sin que al suene fin- forzado. Porque que al final yo también tengo algún Pokémon o algún tal, Sí. porque me gustan los Pokémon. Sí. No, y hay un cartelito, hay un Doraemon en Sí, el sí, mural. en el mural Por hay un cierto, Doraemon. háblanos un poco a tu público del mural. Del mural. El mural lo hicimos cuando terminamos ya la reforma. Es más, voy a empezar de antes. Mis dos murales, en Alicante y en Murcia, me la han hecho mazarroneros. Gente de Mazarrón. El primero es una geisha que le dispara a un cerdito y me lo hizo Arturo. Es un artista local. Soy de Bellas Artes, ahora está por aquí por el pueblo, muy, muy talentoso, amigo mío de la infancia. Y me lo hizo él, lo hicimos entre los dos en una etapa que creo que cerramos un par de semanas. Y vino él, se quedó 2 o 3 días y me lo hizo. Todo es pintado a mano y la verdad es que es un mural que siempre que me quedo así un poco atontado mirándolo y me lo hizo un chico de Mazarrón, se llama Arturo. Además vive por aquí cerca. ¿Y ese es el mural de Alicante, Valencia? Ese es el mural de Alicante. El de Alicante. Sí, que compramos periódicos de Japón, lo pegamos con cola y sobre eso había que esperar que secase y tal y después lo hicimos a pincel.
Qué chulo. Y es un mural que es muy bonito, si lo veis algún día, si vais a algún... Tendremos que ir. Y el de Murcia me lo hizo, porque yo de pequeño pues, tenía mi restaurante, el de mis padres, en Bahía, y siempre he tenido la imagen esta de, supongo que todo el mundo se acuerda, de que es que ha estado muchos años. El muro este que está justo donde el edificio este que está abandonado, donde el Paula. Enfrente hay un muro muy largo de unos 40 metros que hay un grupo local que lo grafiteó entero. Y es más, había una pieza que creo que hasta hace poco estaba. O sea, fueron quitándolo y tal, por lo que sea. El tigre, había una cabeza de tigre. Sí, la cabeza de tigre sí estaba. Que esa sobrevivió muchos años. Muchos años más después de que no. quitasen el resto, que había mujeres, había... Y era un grupo de aquí, que se llama La Furia del Levante. Pues uno de los componentes fue el que yo contraté para que me hiciese ese mural. Al final era algo que yo creo que ellos ya, pues para ellos no tenía misterio. Simplemente era como grafitear una pared. No era una cosa que viniese de un inicio, pero sí que cuando casi íbamos a abrir y tal, vi que como que le faltaba un poco de relleno en ese hueco. Como que le faltaba un poco de algo ahí, ¿sabes? Era una pared gris, así sin personalidad, y ya la verdad es que después de que me lo hiciese Stick, me parece algo bastante llamativo y bonito de mi local. El mural de Naso Murcia es brutal, está lleno de, sí, de los pequeños aseos, si pósteres. habéis entrado, también me los hizo él, que me lo llenó de grafitis y tal. Está muy chulo los Sí, aseos de... creo que se queda mucho más urbano. Entra solo al de chicos, Sí. pero lo que es el baño mola mucho también. Sí, verlo. Por cierto, si vais a Nacho, entrar al baño, que solo sea para lavaros las manos para poder mirar la decoración. Si te fijas arriba, lo que indica si es chico o chica son dos máscaras, ¿no? Que lo compré en un anticuario en Japón, que son súper feos. O sea, es una mujer y un hombre, pero feísimos. Y digo, bueno, que se sientan representados un poquito. Pues le da un toquecito asiático japonés Sí, súper sí, chulo. sí. No mucha gente se fija, pero esas máscaras... Es más, se me rompieron en el trayecto y después los pegué uno a uno a trocito con cola. Qué locura. Y ahí está. Si vais, miradlo. Es un detalle bonito. La decoración de Nacho es que es increíble. Lo que tú decías, la barra abierta, la barra está decorada como si fuera una barra para exterior, para que te dé la sensación de street food. Sí. Y luego te puedes sentar en la barra Sí. para comer en la barra mirando cómo te preparan la comida la gente que está trabajando. La barra, por ejemplo, es una cosa que te cocinen, porque, por ejemplo, la instalación de los restaurantes de aquí de España no suelen tener suelen tener la cafetera y un frigorífico y cosas así para hacer cafés. No suelen tener una cocina en la barra. Entonces, todas esas adaptaciones las tuvimos que hacer después cuando alquilamos los locales. Sí que instalamos humos para que se extiendan. Todo es bastante aparatoso, porque muchas veces la extracción no es tan eficiente cuando tú divides dos zonas, el de cocina y el de barra. Pero bueno, más o menos lo solventamos bien, creo. En el de Murcia, por ejemplo, hay un noren que llega a la altura justo de los ojos. Noren es la cortinilla que hay delante de la barra, que eso es una cosa que gente que abre restaurantes asiáticos lo ponen por poner, pero en verdad eso es para dar intimidad como del comensal al chef. Entonces tú cuando te fijas siempre te llega a la altura de los ojos. Ves la silueta de la persona que está haciendo algo, pero no ves directamente, no hay una interacción directa de ojo a ojo con el cliente, que puede ser a lo mejor incómodo, porque tú estás ahí cocinando y lo tienes delante. Entonces es una cosa que tienes que calcular. Tiene que estar más o menos a unos 65 de altura, la parte más baja de la cortinilla. Y el local de Murcia está, si la gente se fija, está justo a esa altura. Que ves más o menos el cuello del chef, pero no llegas a ver la cara y creo que la gente... Esas cosas se juntan todo en una bolita y la gente lo percibe. La gente es muy, ¿sabes? Tanto el paladar como el feeling que transmite un local es muy importante. Es el alma de un negocio. Y todas estas cosas van sumando, que si el mural pintado por un grafitero urbano, que si el noren tal cual establece más o menos a qué altura tiene que ser, el color que tiene que tener, las luces frías, las luces calientes, todo eso es un conjunto de todo que hace que un local sea exitoso, ¿no? Y eso es una cosa que a lo mejor la gente no sabe, pero lo percibe. Y yo la verdad es que reflexiono mucho sobre todo este tipo de cosas para que sea exacto más o menos la intención que tú quieras dar o lo que quieras transmitir con tu local.
También porque hay una pasión detrás que tienes sobre esto y al final te fijas en cada uno de Claro, los claro, detalles. claro, porque la gente va una vez a la semana, pero yo Claro. todos los días estoy viéndolo. Tú- Entonces, tú, cada pequeño claro. detalle que pueda tener el local, intentas ajustarlo. Base de todo éxito de cualquier empresa, yo creo. Sí. Tener cierta obsesión con lo que haces. Y va muy relacionado en lo que tú decías, que hablando de los emprendedores, que tienes que emprender en algo que te guste, porque Sí. cuando sí que te gusta y hay una pasión detrás, ahí es Sí. donde vienen esos pequeños Básico, detalles. básico. Totalmente. Mm. Y luego, si hablamos, bueno, antes nos lo has contado, pero queremos profundizar más sobre eso, te queríamos preguntar cuántos ramen o cuántas comidas salen cada día de un restaurante Nosotros tuyo. es un producto bastante estacional. Por ejemplo, en verano vendemos menos porque tú entiendes que es al final un producto que está a 100 grados casi cuando lo servimos o 90 grados. En verano en Murcia. Una sopita caliente ahora mismo apetece poco. Es caliente y picante muchas veces, ¿sabes? Y nuestros pequeños platos suelen tener frituras también, que es una cosa que es grasa. Porque a mí en verano, por ejemplo, me apetece pues una ensalada con atún, ¿sabes? Cosas más frescas. Un poco más fresco, un poco más fácil de digerir. Sí. Pero en cambio en invierno sí te apetece una sopa caliente, algo un poco más graso, no tan, algo calórico, porque al final en invierno, pues, ¿sabes? Necesitas cosas un poco más... De esta manera unos takoyaki me entran siempre. Sí. O sea, da igual cuando Sí, sea a que ver, me ya depende del gusto también. entran siempre muy bien. Entonces es una cosa muy estacional. Lo bueno es que estacionalmente pues son solo 3 meses que bajamos un poco, pero si hay que hacer una media, nosotros damos una media de a lo mejor unos 1000 fideos, 1000 platos. Entre 1000 los tres platos restaurantes. entre los 3 restaurantes. Estamos ya facturando Eso te quería preguntar también hasta... ticket medio a lo mejor 15 euros, 15-20 euros si Muy te bien. pides un mochi. Todo lo que hay en el local es casero, todo. Menos a veces las gyozas, porque ahí tenemos un par de señoras que, por ejemplo, las gyozas son las empanadillas estas. Sí, sí, sí. Pues hay una región en China que son de donde salieron. Y yo tengo 3 señoras que me hacen, que son de ahí. Las tengo contratadas solo para hacer gyozas. O sea, Tiene que que podemos hacer decir que muy la gyoza de Nacho es lo más parecido a lo Sí, genuino. sí, sí, a lo originario asiático de ese plato, pero sí que a veces pues se van de vacaciones, lo que sea, entonces compramos algunas que son compradas, pero sí que intento que todos los productos que sean en el local sean artesanales, tanto los fideos, la sopa, las salsas, Sí. la preparación de todo tipo de guisos, todo es hecho por mí en el obrador. Ujú. Y luego, por ejemplo, un restaurante de este tipo que puede facturar más o menos de facturación media anual o algo así, por saber un poco Yo creo que a nivel de a negocio. lo mejor... Sí se puede decir. se O puede, se puede, tampoco es nada... Una media. Yo creo que la gente lo calcula y es fácil de calcular. Si tú calculas 1000 platos, más o menos a 10-15 euros, estaremos sobre los 3-4 millones, más o menos. Ujú. Entre los tres restaurantes. Entre los tres. Un local, a lo mejor 1 millón, más o menos, aprox. Qué 1 bueno. millón de facturación. La rentabilidad ya varía mucho en función de en qué momento estés empresarialmente, Claro. porque muchas veces se reinvierte. O sea, tener dinero estancado es dinero que no vale para nada. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ya incluso es más cómodo tener cierta deuda. Claro, hay que La generar gestión de al deuda final. es importante también. Entonces, intentas hacerlo crecer. En este momento estoy en stand-by. Ujú. No estoy intentando tal porque estoy en otros quehaceres, pero sí que generar cierta deuda en momentos de emprendimiento. cara un poco a futuro, sí que te pues, interesa al final, generar deuda. si pagas impuestos y tienes una buena rentabilidad, los bancos lo perciben. Es lo más Y- recomendable. Y claro, y es la única forma de hacer crecer tu empresa, porque si dependes un poco de la riñón de lo que facturas, es No, y- muy lento, muy difícil. Y lo que tú dices sobre los bancos, que al final cuando más interesante es generar deuda es cuando mejor estás. O sea, al Sí, final- sí, sí. Los bancos te van a dar dinero siempre que tú estés en positivo. Efectivamente. O sea, si tú estás en un periodo en el que necesitas dinero, menos te van a dar los bancos. Tú tienes que pedir dinero cuando te sobre. Que suena un poco contradictorio, pero... Porque no, al pero final claro, la inflación o los intereses Claro. a largo plazo son muy eficientes. Total. Tú pides ahora 1 millón de euros y dices, vale, a tal tasa, en 5 años, lo que sea. Hay varias formas, por ejemplo, de pedir dinero al banco. Hay bonos, hay de todo. Entonces, siempre intentas crecer con tu crédito. Y el crédito hay que cuidarlo. O sea, crédito personal o empresarial, tienes que saber cuidarlo, saber gestionarlo, saber cuánto impuesto he pagado, cuánto estoy dando de tal. Y entonces, con ese margen que tú tengas de crédito, jugar con la gente que te pueda aportar algo. En este caso, pues cualquier entidad bancaria con la que trabajes, hablar mucho con ellos, porque te enteras de muchas cosas que si no hablas con ellos nunca te vas a enterar. Porque parece que aquí en España es ley el que tú no sepas cómo
Que no sepas cómo funciona cómo el sistema. funciona el sistema, ¿sabes? Totalmente. Entonces, la única forma es hablando mucho con los banqueros, hablando mucho con los abogados y entender un poco qué tienes que hacer para poder crecer. Porque si tú tienes que sacar de tu bolsillo todo el dinero para poder crecer, es que es muy lento. No, el método adecuado, Porque de hecho. es no- lentísimo, no hay un crecimiento posible. Porque pasa. entre que te asfixia la parte tributaria y que la rentabilidad es baja, a veces estás moviendo millones y millones de dinero, pero si tú quieres, por ejemplo, meterle a un local en Madrid, Sí, por montar ejemplo, un restaurante, y 5 necesitas restaurantes en 800.000 euros, Claro. o 1 millón de euros, lo que sea, un número redondo, digamos. Sí. Es que dices, ¿cómo lo hago? Dices, pues es que yo estoy facturando, pero al final la rentabilidad no te da para crecer. Si te tienes que esperar a ahorrar 800.000 euros Sí, para poder No, invertir y en otro. No tiene sentido al final. Es mejor no, generar dependes deuda. un poco de la deuda. Claro. Dependes un poco de la deuda. Porque es que si no, no es muy complejo, muy complicado. Entonces hay que saber gestionarlo bien, saber entender cómo funciona y planificarte muy bien las etapas para que todo concuerde, para que todo crezca en armonía, ¿sabes? Pues Simón, la siguiente sección es una pequeña ronda rápida de preguntas. Entonces consiste en lanzarte una pregunta y con Sí. poquito tiempo, que al final siempre nos enrollamos hablando y le dedicamos 5 minutos Vale, a cada sí, pregunta. sí. Pero una batería de preguntas rápidas para que en 2 o 3 palabras, prácticamente sin pensarlo, tú nos vayas Vale. diciendo qué es cada cosita para ti. ¿Qué es la felicidad? La felicidad. Para ti. La felicidad. Es que es una pregunta... Esta Es me que esa la- pregunta no se puede responder, tío. Es difícil responder eso de manera pero rápida. bueno, en este momento, para ti, ¿qué es lo que te está o qué es lo que te genera felicidad? La felicidad para mí es el bienestar de las 3 o 4 personas cercanas a ti. En todos los aspectos. Salud, que estén estables económicamente y que tengan armonía mental. No tengan, ¿sabes? Todo eso resumido más o menos en eso. Tu padre, tu madre, o sea, cuatro personas Tu círculo más cercano. que estén bien, sí. Para mí eso es la felicidad. ¿Y el mejor sitio para ti para vivir? A mí me gusta mucho Shanghái. Es una capital mundial. Es enorme. Todo lo que tú puedas pensar que se pueda hacer existe. Pero solo vacacionalmente, digamos. No me gustaría vivir ahí todo el año. Pero sí Shanghái que... para ratitos. para ratitos. Igual que Mazarrón para ratitos. A mí me encanta volver a Mazarrón. Es una cosa que incluso a veces la necesito. Pero quedarme una semana aquí, por ejemplo, se me hace un poco largo, que es, para serte sincero, pero sí que me encanta volver, me gusta el pueblo y es lo que hago también muchas veces, vuelvo cada vez que puedo. También es una persona que se mueve mucho, que está en Sí, muchos sitios al sí. mismo tiempo, entonces tener ese hueco para pasar aquí más de una Sí, semana, 2, es sí. complicado. ¿Tu mayor logro hasta ahora? Mi mayor logro. Pues no sé si se puede considerar un mayor logro, pero le compré una casa a mi padre. Yo creo que sí, lo podemos considerar. O sea, la forma de entender la jubilación en Asia, por ejemplo, es que es una cosa cultural porque en Asia las pensiones no existen, o existen pero muy precarias. Entonces, culturalmente ellos han crecido entendiendo que la pensión del padre es darle lo mejor a tu hijo. Una formación, un buen trabajo, tal. Entonces, mi padre hace poco ya cumplió 60 y pico años y está a punto de jubilarse. Y su pensión se la tengo que dar yo. Es una cosa cultural. Entonces le he comprado una casa ahí en una zona bonita, con su terrenito. Y no sé si es el mayor logro, pero es una de las cosas que lo firmé hace poquito. Es muy caro. Pero sí que me siento muy realizado, la verdad, de esa firma. Muy realizado, muy contento, la verdad. Qué bonito. Simón, dinos 3 valores para ti que sean fundamentales Valores como persona. como persona. Ser Que le- noble, ser disciplinado y ser genuino. Último viaje Último viaje estuve en Shanghái hace 2 o 3 meses. y próximo viaje. A Tokio en una semana. ¿Tiene alguna fobia? La verdad es que no. Trabajo anterior. Estuve en una empresa de software para familiar. ¿Y el trabajo de tus sueños cuál sería? El trabajo de mis sueños. Quizás un trabajo más enfocado a bienes raíces, a lo mejor en inversiones en la construcción, a lo mejor. Es una cosa que siempre me ha gustado y es complejo a su manera,
pero pienso que es una cosa que también puede funcionar muy bien y te da mucho tiempo para estar con los tuyos también, no te quita como un restaurante, te absorbe todo, ¿sabes? Al menos al principio, te absorbe 14 horas al día. Y sí que la empresa como el Nacho, por ejemplo, sí que me gusta mucho, pero sí que es muy, a lo mejor como idílico no lo vería, porque es que la hostelería es muy cansada. Serie que estés viendo ahora mismo. Pues esta mañana me vi el 8º capítulo de La Casa de Dragón, que salió justo esta mañana. Y la acabo de ver. Y cuando estás de bajón, ¿qué es lo que haces tú? Yo creo que todas las personas nos gusta un poco estar en nuestra soledad un poquito y reflexionar. Y bueno, no suelo tener muchas etapas en las que esté de bajón porque creo que no es una cosa que sea útil. Pero sí que como persona o tal, sí que hay veces que pues, pasas malos ratos, ¿no? Entonces, estar en tu soledad y reflexionar y seguir para adelante. Probablemente también no te da tiempo para estar de bajón. ¿Sí? No sé yo, sí. ¿Crees en Dios? En algo... no diría creer en Dios, pero sí que creo... Porque no puedo negar que no exista. Entonces sí que... Claro. Sería muy prepotente decir que... Porque es que como personas somos motas de polvo en medio de la galaxia, ¿sabes? Entonces sí que creo en algo, pero no sé si es Dios o es otra cosa. ¿Y el último libro que te hayas leído? Pues Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Buen título ese. Sí. No lo he leído, pero lo tengo por ahí apuntado ¿Sí? para pendiente. Sí, pues me lo leí hace ya en pandemia me lo leí. ¿Qué canción cantarías en un karaoke a pleno pulmón? Hay una canción que siempre no sé si es por nostalgia o qué, una de Nino Bravo. ¿Cómo se llamaba? Que es muy fácil de cantar. La de Libre. ¿La de Libre? ¿Libre se puede llamar? Libre de Nino Bravo, ¿verdad? Sí. Sí. No es que tampoco sea un hit, ¿sabes? Pero es bueno, una cosa que a veces me acuerdo y es más. En Asia, las únicas canciones que salen en los karaokes, en Asia. Tú vas a Shanghai o a Tokio y vas a un karaoke y pones canciones en español latinas. Los dos únicos artistas que están es el ASRG y Julio Iglesias. O sea, no hay más opciones para cantar en un ASRG y karaoke. Julio Iglesias. Sí, Julio Iglesias sí que hay bastantes canciones de Julio Iglesias. Julio Iglesias, vale, lo entiendo porque es un mítico, pero ASRG que fue No sé una por qué, cosa creo que fue muy de un verano. Sí, pero fue un hit mundial y lo tienen ahí en el este. Y ahí quedó. Qué curioso. Sí, ¿Y la mejor época de tu vida o la que tú consideres que ha sido la mejor época de tu vida? en la que estoy ahora. La presente, ¿no? Sí, siempre presente. Hay ¿Y que la ser pe- positivos. ¿Y la peor, quizá? La peor, quizás la incertidumbre esta que tienes siempre cuando te haces adulto. Desde los 20 a los 25 más o menos, que no sabes a dónde ir. Estás ahí que no sabes si terminar los estudios o qué hacer, ¿sabes? Andas un poco perdido. Esa etapa que tampoco es la peor, porque es la que en verdad es la que mejor te lo pasas, ¿sabes? Pero sí que es mentalmente como esa etapa en la que tienes que decir, vale, yo soy adulto, es un poco más estresante. Si pudieras cambiar una sola cosa del mundo, ¿qué cambiarías? Una sola cosa del mundo, la desigualdad. Y si pudieras tomarte un café con una persona, ¿a quién elegirías? Una persona que podía ser... ¿Del mundo? Del mundo. Viva o muerta, cualquier persona. De cualquier época de histórica también. Viva, muerta. Pongamos quizá también alguien de leyenda, alguien ficticio. ¿Con quién te tomarías tú un café? Gengis Khan. No sé, me da curiosidad cómo ha llegado hasta Europa invadiendo todo. Sería, no sé, algo Sería un café curioso. interesante, ¿no? Tendría cosas que contar ese hombre. Sí, alguna duda sí que habría siempre hablando con él. Que Gengis Khan fue el primero en crear un gran imperio, Sí. grandes conquistas. El mongol. Yo sí, Gengis Khan o yo qué sé. Alguien así. Alguien así que te sea curioso, que haya hecho algo bien o mal, pero que haya hecho algo, ¿sabes? Alguien así por lo menos un café curioso tiene. Sí. Si no nos corta la cabeza, un café curioso. Sí. Y por último, ¿quién te gustaría o quién nos recomendarías que pasara por este programa? Yo creo que siempre no tienes que ser un gran rockero o un futbolista famoso, porque
Muchas veces las personas del día a día tienen todos muchas historias que contar. Cualquier persona que tenga una historia bonita yo creo que es siempre interesante, que aunque no lo parezca, es que no... Yo, por ejemplo, soy una persona de lo más normal y aquí estoy, ¿sabes? Entonces, todos tienen su historia que contar. No tiene por qué ser famosa, yo creo. Totalmente. Bueno, y ya por último, para cerrar esta entrevista, que ha sido increíble, vamos a hacer la sección del diario, que ya te hemos comentado antes. Tenemos un diario que el anterior invitado, que en este caso fue Iván, chef del Manduca, dejó una pregunta para ti, que además viene al pelo porque tú te dedicas al tema de los restaurantes, aparte de otras cosas, y el anterior invitado que te dejó la pregunta era chef. Entonces, más o menos, a ver si tiene por ahí... Esta semana se queda la pregunta de un cocinero de comida asiática para otro cocinero de comida asiática. Sí, muy bien. A ver, ¿qué pregunto Iván? A ver. Léela en voz alta, la respondes y directamente dejas tú la tuya. ¿Cuál es el plato de comida que hace volver a tu infancia? A ver, yo crecí en un restaurante chino de toda la vida, ¿sabes? Y no es que lo haya comido mucho, pero sí que es el que más he cocinado, que es el pollo con almendras. No sé por qué, o sea, de mi infancia me acuerdo mucho de ese plato porque lo hacía desde los 12 años hasta los 18, así, que estuve ahí ayudando hasta que me fui a estudiar fuera ya y me fui del pueblo. Es el plato que yo creo que más he cocinado. Pues yo diría ese, aunque suene muy poco original. Bueno, pero cada uno al final. Sí, ese. Pues, si quieres, ahora es tu turno, déjale la pregunta al siguiente invitado, que vosotros lo veréis. No sabemos de dónde va a ser. No sabemos todavía nada, es secreto, así que deja una pregunta que signifique algo para ti o que simplemente que te guste. Y vosotros lo veréis el próximo domingo con el siguiente capítulo, la pregunta que nos deja Simón para el siguiente invitado. Vale. Yo lo voy a hacer. Ahí está. Muy bien. Pues la cerramos, no la vemos y así queda de sorpresa que no la veamos ni nosotros. No, mire. Hemos visto la entrevista increíble, ya hemos terminado, ya hemos hecho la última sección. Así que nada, solo nos queda darte las gracias. Ha sido un placer, Simón. Un placer aquí volver, siempre. Tu historia es increíble. Bueno, volver a Mazarrón, como tú decías, también habrá sido un placer, pero bueno, sobre todo conocer un poco más sobre el tema de emprendimiento, tu restaurante. Espero que haya sido útil y no sé, tampoco. Seguro que sí. Espero que haya ayudado a alguien que tenga algunas dudas de lo que sea y bueno. Ha soltado unas cuantas pinceladas para, gente que está interesada en montar un negocio, ya sea de hostelería o no. Pero para que gente que esté interesada en montar un negocio o tenga una idea y no sepa cómo ponerla en pie, ha soltado unas cuantas pinceladas que siempre se pueden recoger y tirar. Sí, eso siempre. Me alegro. Y a vosotros, os vemos la semana que viene con el próximo episodio a las 9 de la noche, el próximo domingo. Un saludo. Y hasta la semana que viene.